¿Tuvo María otros hijos según Mateo 1:25? Mi nombre es Eduardo Flores, bienvenidos a Textología, Texto y Teología. Hoy vamos a considerar la variante que está en Mateo 1:25 que dice hijo primogénito o un hijo. Mateo 1:24. Y José, al ser despertado del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Y él llamó su nombre Jesús. Es decir, sí la conoció. Pero no la conoció hasta que ella dio a su hijo primogénito. El primogénito es el primero entre varios hermanos. Es decir, que aquí podemos deducir dos situaciones. Primero, José conoció a María con un matrimonio normal, común, y María tuvo otros hijos. Y él llamó su nombre Jesús. Pero la variante es que justo en vez de decir un hijo a su hijo primogénito, estando su en femenino en el griego, es decir, el hijo de María, no el hijo de José, el hijo de María. Dice, en vez de decir eso, dice un hijo. No menciona que es de ella ni dice que es primogénito. Y así está. La palabra preservada, que es mi traducción, junto con la Reina Valera del 60, dice a su hijo primogénito. Mientras que Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la NTV, la NBI, la TLA y la Biblia de Jerusalén dice, ella dio a luz un hijo. ¿Cuál es el problema? Y aquí yo no quisiera herir susceptibilidades, pero quiero que lo veamos con la cabeza un poco fría. Podría haber un sesgo doctrinal al momento que si se aplica la metodología de crítica textual, que es sopesar la variante y escoger la mejor. Podría haber un sesgo al escoger la variante a traducir. De hecho, yo pienso que la función correcta del traductor es traducir el texto tal y como está. El traductor no tiene que andar escogiendo, pero yo creo que esta variante, que la otra, ahorita no, que... No, el traductor traduce. El crítico textual es el que escoge la variante. Pero tenemos traducciones basadas en el texto crítico. Traducciones que toman el texto crítico y critican ese texto y no viene a ser exactamente el texto crítico en el que ellos se basan, como el de Nestlé Aland, Sociedad Bíblica Unida, que es el mismo texto, sino que al final termina siendo un texto distinto al texto crítico en algunos puntos. Así que podría haber un sesgo. Las personas que tienen la convicción del dogma de la virginidad perpetua de María, o sea, que María fue virgen antes del nacimiento de Jesús, durante el nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. El crítico textual que tiene ya eso, como doctrina propia, como una convicción y creencia, podría tener un sesgo al momento de escoger la variante. ¿Qué viene primero? ¿El texto o la doctrina? Definitivamente, si tenemos un texto inspirado, perfecto, de allí se estudia, se hace la exégesis y claro, de ahí viene la doctrina. O sea que la doctrina está basada en el texto y no es al revés. La doctrina, aunque sean dogmas, aunque sean estatutos de una iglesia, de una denominación, no pueden regir al texto, porque eso es decir, el hombre rige lo que dice la escritura, que básicamente lo que hace la crítica textual, escoger lo que el hombre piensa que es lo correcto. Más adelante les daré suficiente evidencia para que ustedes vean que la crítica textual ya no es necesaria.
Ya no es necesario que el ser humano escoja a su parecer, a su lógica, con su grupo de que el ser humano escoja cuál es la variante correcta, escogiendo cuál es el texto. No es necesario, porque el texto está claramente presentado en los mejores manuscritos, que son los de la familia 35. Más adelante yo voy a hablar extensamente acerca de la familia 35. Ahorita solo estoy ilustrando en algunos puntos donde se puede ver la calidad del texto. ¿Cuál es la evidencia? A su hijo primogénito es la lectura que está en la familia, que está compartida por el texto recibido. Es la lectura del 99.5% de todos los manuscritos. Hay un 0.5% de los manuscritos que dicen un hijo, y esta es la lectura compartida de Aleph con el Vaticano, el Códice Vaticano. Resulta que viene a ser 1454 manuscritos versus 8 manuscritos. Estamos hablando de que si queremos escoger, si se pudiera eso de escoger, que yo pienso que no, pero si pudiéramos escoger cuál es la lectura correcta, lo lógico es ir a favor de la enorme mayoría, casi todos los manuscritos. Lo lógico es porque todos los manuscritos del Nuevo Testamento vienen de los originales. Sí. Algunos tienen errores, unos tienen omisiones, otros tienen adiciones, ya sea a propósito o adiciones por casualidad, se comió una palabra, mete una palabra extra, ¿verdad? Entonces, tienen sus variantes por aquí y por allá. Pero si el 99.5% está de acuerdo en una variante, esa es la correcta. Todos los manuscritos son distintos, aún dentro de la familia del tipo de texto bizantino. Los manuscritos bizantinos, todos son diferentes. Todos son distintos y eso comprueba que, claro, tienen un origen en común, pero también comprueba que divergieron con el paso del tiempo. La familia 35 es la familia de el grupo de manuscritos cuyo texto es más coherente. Y esto vamos a hablar posteriormente. Así que tenemos que la mejor línea de transmisión textual dice hijo primogénito, a su hijo primogénito. Tenemos que la mayoría casi absoluta contra una minoría en la cual están estos dos manuscritos. Conclusiones. Pienso que es importante primero establecer el texto para después analizar y derivar de él la doctrina. Y esto de establecer el texto tiene que ser hecho de manera objetiva. Es difícil para uno de ser humano ser objetivo. Es lo más difícil que hay. Por ejemplo, en las ciencias médicas, cuando se quiere establecer cuál es el tratamiento, cuál es la verdad con respecto a un asunto en particular, se prefieren estudios que se hacen en varios centros para que no sea sesgado por un centro en particular queriendo obtener, digamos, gloria, fama. Se hace en varios centros, se hace a doble ciego, o sea que tanto el investigador como el paciente no saben cuál terapia es la que está teniendo el paciente. Y se puede ver si el resultado es positivo o negativo. Hasta el final del estudio es cuando se quita la viñeta y se mete en la base de datos qué fue lo que ocurrió, si fue el tratamiento A o el tratamiento B o el placebo el que dio el mejor resultado. A eso se le llama doble ciego, prospectivo, controlado, multicéntrico. Esto es con respecto a las ciencias médicas. Con respecto a la crítica textual o con respecto al estudio de los manuscritos, que esto es un término más amplio que la crítica textual, con respecto al estudio de los manuscritos y del texto
de la redacción del texto del Nuevo Testamento. El estudio tiene que hacerse de la manera más objetiva posible. Va a haber algún sesgo, pero se pueden poner barreras para evitar ese sesgo, ¿sí? Pero si el crítico textual escoge el texto, no va a tener sesgo más fácilmente. Así que quisiera dejarlos con esa inquietud. Espero haber sido respetuoso de las distintas creencias que existen en Latinoamérica. Lo que me interesa a mí es brindarles la evidencia, la información para que ustedes tomen la decisión. La lectura correcta, desde mi punto de vista, en Mateo 1:25 es: pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, porque es la lectura de la familia 35 la mejor línea de transmisión textual. Si te gustó, si te llamó la atención, si quieres compartir esto con otra persona, no te olvides de darnos like, de suscribirte. Y eso es todo por hoy. El Señor los bendiga.